Mi opinión sobre la historieta mexicana y su futuro, de José Antonio Ríos Sánchez para el amigo Adrián Gualito Martínez. Parte 1. El problema de la historieta mexicana tiene mucho que ver no con la situación actual de pandemia ni con el aspecto económico. De hecho, cuando empezó la historieta mexicana, en la época de Pepín y de Paquito, 1943, concretamente, la situación de México era parecida a esta. Había crisis, incluso había una pandemia de viruela muy grave que estaba colapsando al país, así como hoy el coronavirus. En la década de los 20, 1915 a 1943, 3 pandemias asolaron México: la influenza española, que mató millones de personas, el sarampión y la viruela. El problema de ahora es que no se encuentra con lo que en aquel entonces se contaba, con editores y empresarios que quisieran invertir. En aquel tiempo el género del cómic era descubierto en México, porque veían que las tiras cómicas de King Feature Syndicate, que traían a México a Mandrake y el fantasma del gran Lee Falk, Roldán el Temerario, o que fue como le pusieron en México a Flash Gordon, también de Lee Falk, el agente X9, Jean de la Jungla, también de Lee Falk. Todos ellos crearon escuelas, sentaron un precedente e inauguraron el género de la historieta mexicana. Pepín llegó a vender 5 millones de ejemplares a la semana. Se sacaba 3-5 veces a la semana. De ahí surgió su mejor talento, un gran guionista y argumentista, dibujante y fotógrafo, llamado José Alberto Cruz, José G. Cruz, el creador del género de collage en la historieta. Él creó un género que se volvió legendario. Él mezclaba foto con cómic. Hoy, que cuando muchos dicen, mira, hizo un collage, se les olvida que en el género innovaron José G. Cruz, que creó la historieta del Santo, que duró 30 años, de 1951 a 1981. O sea, duró más que Calimán. Y el Santo, con José G. Cruz, fue la primera historieta donde un superhéroe mexicano mezclaba el misticismo oriental y los poderes mentales con las aventuras. En el Santo te decían que el Santo había estudiado en el Alto Tíbet. Quién sabe cuál carajos era el Alto Tíbet, pero bueno, le tomaban licencias poéticas. Y a raíz del éxito de Pepín y del Santo surgieron los grandes estudios de las leyendas del cómic mexicano. El maestro Ramón Valdiosera, con su estudio, el primero y el más legendario, del cual salieron Constantino Rábago, Cristóbal Velasco Crisbel, el auténtico dibujante de Calimán, no René del Valle, que dibujó Calimán a partir de final de Ojos de Satán y en adelante. Constantino Rábago, que era una mezcla de arqueólogo. Él era arqueólogo y dibujante de cómics. Tú puedes ver lo que ilustró en unos fascículos que sacó la SEP en los años 70, llamados Compendios del Saber, historia del pueblo mexicano. Dibujaba fabuloso, Salió Antonio Gutiérrez, que después pasó a dibujar Lágrimas, Risas y Amor, con ese estilo sepia fantástico. Dibujó también en una competencia de Milagros de Cristo, la historieta que hizo el maestro Sisto Valencia, llamado Leyendas y Vidas de Cristo, de Grupo Edar, después Editorial Argumentos, después Grupo Editorial Vid. También dibujó Vidas Célebres, Vidas Ejemplares, Leyendas de América. Y en aquel entonces lo que había eran editoriales independientes. Fue cuando surgió El Matrimonio de la Parra Vargas en 1951-53, creando Edar, Grupo Edar.
Editorial Argumentos y Grupo Editorial Bit. Con Edar sacaron Leyendas de Cristo, Santuarios Marianos de América, Leyendas Prehispánicas, una especie de superhéroe mexicano precuautémico que después retomaría René Leclerc y Ediciones Latinoamericanas, editores de Tradiciones y Leyendas de la Colonia. Se llama Tizoc. Era una especie de Calimán, pero en versión precuautémica, un príncipe azteca que tenía muchas aventuras fantásticas, dibujado por los hermanos Juan y Jesús Tobar, que después pasaron a dibujar Tradiciones y Leyendas de la Colonia. Pero con el surgimiento de Edar surgió el boom de la historieta mexicana. Tú ya sabes muy bien que crearon Lágrimas, Risas y Amor, mini terror, mini policíaca, mini ciencia ficción, mini milagros, Batú, Tabua, pero fue con Lágrimas, Risas y Amor y con la que crearon un género con el que llegaron a vender 15 millones de ejemplares por semana. Y fue cuando en 1953 llegó a México una editorial nueva, Grupo Editorial Novaro. Por otro lado, la llegada a México de Grupo Editorial Novaro, de los hermanos Juan Domingo, Ramiro y Roberto Novaro, oriundos de Galicia, España, trajo una revolución radical en la historieta mexicana. Novaro se convirtió en el emporio más poderoso de la industria editorial de habla hispana, incluso del mundo entero. Llegó a superar en ventas a DC y a Marvel, que en aquel entonces no hacían los grandes tirajes que los conocedores piensan. Novaro trajo a México una gran inversión de dinero. Venían huyendo desde la España franquista, donde Franco limitó mucho el tiraje de tebeos, como le dicen en España a las historietas, y trajeron a México grandes títulos, joyas de la mitología, vidas célebres, vidas ejemplares, que es una historieta que todavía sale. La compraron una editorial católica jesuita, la editorial Obra Nacional de la Buena Prensa, con vidas ejemplares. Por ejemplo, tú conocías las vidas de todos los santos y santas católicos. Yo recuerdo que después de leer vidas ejemplares me leí la colección completa y quería ser sacerdote. Me veías caminar con aire místico y con una Biblia por el centro. No me metí a un seminario porque no tenía la preparatoria terminada, sino yo creo que ya ahorita sería sacerdote. Claro que en vidas ejemplares te contaban la parte bonita de la vida de los santos. También joyas de la mitología, vidas ilustres, leyendas de América, pero hubo una de Novaro que destacó muchísimo. En 1962 comenzaron a publicar con argumento del mejor argumentista mexicano de todos los tiempos, el mejor guionista mexicano de todos los tiempos, Sotero García Reyes, periodista del Universal, de Excelsior, y escribía para un periódico de España. Excelente periodista, un gran escritor, un gran guionista, con una amplia cultura, una gran imaginación, y tiene un récord. Sotero García Reyes, por ejemplo, para la saga de Fantomas contra el hijo de Hitler, Sotero García Reyes localizó a una hija de Hitler en Uruguay, Irene Olmedo, contado por Alejandro Conde, que en paz descansa. Él me contó, no sé cómo la encontró Toñito, pero encontró Sotero a una hija de Hitler en Uruguay. Se puso a investigar y la localizó. Y la usó en la ficción de Fantomas como la mamá del hijo de Hitler. Sacaron Fantomas, la amenaza elegante, basado en una serie de películas mudas o en blanco y negro de los años 30 y 40, en las que Fantomas era un asesino y un delincuente. En las películas originales Fantomas mata, roba y delinque. Es diferente al del cómic y usa una máscara negra, un antifaz negro nada más. En los años 60 realizaron en Francia una versión más apegada a lo que había creado Novaro, con máscara blanca.
contrataron a Rubén Lara Romero Cosme, que después pasaría a dibujar Duda del número 25 al número 275 dibujó Duda. Y después pasó a dibujar muchos años Samurai, la saga de las aventuras de John Barry. Pero fue Rubén Lara Romero Cosme el que le dio a Fantomas el look que conocemos. Rubén Lara Romero Cosme fue el que le puso máscara blanca, fue el que vistió a Fantomas como se viste Mandrake, con bombín, frac, capa y un bastón en el que trae alta tecnología. Rubén Lara Romero rodeó a Fantomas de 12 hermosísimas ayudantes con los nombres de los signos del zodiaco, le construyó un refugio en los Pirineos con alta tecnología, lo rodeó de su gran mentor y consejero, el profesor Zemo, y del genial robot C-19. Lo enfrentaron a el diabólico Papaloy, el cacique inmortal, que fue una saga que fue parodia del gobierno de López Portillo, donde Fantomas conoce a María Félix, Octavio Paz y Juan Rulfo. Imagínate, se llegó al grado que Julio Cortázar, el escritor, se robó un número de Fantomas de una librería de viejo y escribió Fantomas contra los vampiros de las transnacionales, que es un clásico. De hecho, uno de los señalamientos que lo máximo que le pasó a la historieta mexicana fue Calimán. No, ese es un error. Es un error considerar a Calimán la cúspide de la historieta mexicana, no. La cúspide de la historieta mexicana fue Grupo Editorial Novaro. La cúspide de la historieta mexicana fue la época comprendida de 1949 a 1973, cuando inició la decadencia de la historieta mexicana, porque fue en 1973 cuando entró a la industria editorial mexicana la pornografía, las fotonovelas eróticas, casos de alarma, casos reales, chicas sexys, no sé, todas esas fotonovelas donde salían las vedettes de la época. Muchas de ellas se prostituían en un cabaret legendario que estaba en San Cosme llamado Las Fabulosas. Todas las vedettes que luego aparecen en las películas de albures de Alfonso Sayas y eso, salieron de ese cabaret, que pasaron a ser llamadas actrices, pero en ese cabaret se prostituían. Angélica Ruiz, Yari Caballero, todas ellas, Perla Fa, Betsy Vélez, salieron de ahí. Fue ese periodo que te dije, cuando la historieta mexicana tuvo su edad de oro, cuando Lágrimas, Risas y Amor vendía 15 millones de ejemplares al mes, vendía más que Calimán. Simplemente Lágrimas, Risas y Amor vendía más que Calimán, 15 millones de ejemplares al mes. Con esa revista, los de la Parra Vargas llegaron a sacar 3 películas. María Isabel, sacaron también Rubí, y la tercera, la que los hizo desistir de volver a filmar cine, Rarotonga, donde cometieron el error de dejar que el productor fuera Raúl Ramírez, el actor que personificó al doctor Alejandro Rivera. El error fue ese, ponerlo de productor. ¿Quién sabe quién le dijo a Raúl Ramírez que era productor? Y creo que hasta él la dirigió. El resultado fue un soberano fracaso, además de que la que escogieron para el personaje, para Rarotonga, la vedette Gloriela, no se parecía para nada al personaje. Pero esa fue una época de oro de la historieta mexicana. Fue la época en que surgió el libro semanal, que vendía 9 millones de ejemplares a la semana. Fue cuando surgió un argumentista llamado Daniel Muñoz, que comenzó guionizando para Lágrimas, Risas y Amor, comenzó guionizando el libro semanal, y Daniel Muñoz pasó en 1971 a escribir un guión boceto para un proyecto nuevo de la familia de la Parra Vargas, mini policíac, para la cual inventó un personaje llamado Gervasio Robles, el Pantera. Él le puso el Pantera porque en aquel tiempo, en los barrios bravos de la Ciudad de México, a los que eran chingones, como se dice aquí en México, para los golpes y para conquistar a las mujeres, les decían panteras. Jamás imaginó Daniel Muñoz que fuese a tener el éxito tan formidable que tuvo en el Pantera.
De toda esta época, Calimán fue la culminación. Calimán solamente llegó y cosechó todo lo que se había sembrado con Pepín, Libro Semanal, Novaro, con todo este época de oro de la historieta mexicana que te he mencionado. Calimán solamente cosechó lo que todos los dibujantes y cómics y historietas que te he mencionado sembraron. Además que Modesto Vázquez González tuvo una fórmula muy sencilla. Él ensambló una mezcla de Tamacún con Mandrake y con los libros de Alexandra David Neal, una exploradora rusa que estuvo en el Tíbet muchos años y que presenció los prodigios paranormales de los lamas. Antes de que pongas tu cara de burla y escepticismo, Alexandra David Neal era agnóstica, no creía en nada, era atea. Pero todo lo que vio, todo lo que escribe fue lo que ella vio. Vio monjes lamas levitando, cosas así. Y lo mezcló Modesto Vázquez con un bestseller, el bestseller del esoterismo, El retorno de los brujos, un libro que te habla de ovnis, la Atlántida, parapsicología, civilizaciones perdidas, enigmas de la antigüedad. De este libro surgieron Duda, Calimán y cosas por el estilo. Y lo mezcló con El tercer ojo de Lobsang Rampa. Continuará.